Julián no creía en milagros ni en maldiciones, a pesar de que su oficio consistía en devolverle la dignidad a los muertos. Como restaurador de tumbas antiguas, su vida transcurría entre el mármol frío, el musgo persistente y el olor penetrante a tierra húmeda. Sin embargo, la muerte de su hija había dejado en su pecho un vacío que ninguna lógica científica podía llenar. Esa herida abierta lo había transformado en un hombre que buscaba redención en los lugares más oscuros, remotos y olvidados del mundo. Por eso, cuando los rumores sobre un cementerio olvidado en las cumbres más remotas de las montañas llegaron a sus oídos, no dudó en preparar su equipo. Se decía que en ese paraje maldito se ocultaba una reliquia que, según las leyendas locales, permitía a los vivos cruzar el umbral del silencio y hablar una última vez con los muertos. La niebla en la montaña era tan espesa que ocultaba los senderos, obligándolo a avanzar por puro instinto hacia un sitio olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido y las leyes de la física se sentían frágiles. Al llegar al perímetro del camposanto, el aire se volvió denso y pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba su vello. La primera anomalía espantosa no tardó en aparecer bajo el haz de luz de su linterna. En un rincón apartado, medio hundido en el barro negro, descansaba un ataúd de hierro envuelto en pesadas cadenas. Lo que realmente heló la sangre de Julián no fue el hecho de que estuviera encadenado, sino las marcas profundas que deformaban el metal. Eran surcos de garras desesperadas, pero no estaban en el exterior. Alguien, o algo, había intentado salir con una fuerza sobrehumana, arañando el hierro desde adentro hacia afuera, hasta desgarrarse los dedos contra la superficie fría. El escepticismo de Julián flaqueó por primera vez al notar que las cadenas seguían tensas, vibrando levemente como si el contenido aún forcejeara en un silencio absoluto. Antes de que sigamos explorando estos misterios que desafían la razón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Julián siguió avanzando por los senderos agrietados, tratando de ignorar el latido acelerado de su propio corazón. Cerca de un mausoleo del siglo XVIII, se detuvo ante una tumba pequeña que desafiaba toda botánica conocida. Estaba cubierta por rosas de un rojo tan intenso que parecían sangrar gotas de carmesí sobre la piedra gris. A pesar del frío glacial que bajaba de las cumbres, las flores desprendían un calor palpable, un vapor sutil y antinatural que entibiaba el aire a su alrededor. No mostraban ningún rastro de marchitamiento, como si el flujo del tiempo se negara a reclamarlas para la tierra. Julián, intrigado y tembloroso, buscó refugio en la vieja caseta del enterrador, donde halló un diario forrado en cuero humano. Las páginas narraban la locura de quien juraba que los cuerpos allí enterrados no descansaban en absoluto. El texto describía cómo los cadáveres cambiaban de posición cada luna llena, arrastrándose bajo la tierra para orientar sus rostros hacia un punto desconocido en el centro del cementerio. El diario mencionaba un lugar llamado la Fosa de los Susurros. Julián lo encontró poco después. Un agujero insondable y oscuro que parecía tragarse la luz de su linterna. Al acercarse al borde, el sonido se volvió errático y confuso. Sus propios pasos sonaban a varios metros de distancia, y el viento se transformaba en ecos inteligibles que golpeaban sus oídos. De pronto, entre el caos acústico, escuchó una voz que le detuvo el pulso. Era la voz de su hija, llamándolo desde el fondo de la fosa, pero también escuchó las voces de familiares que aún estaban vivos, suplicando por una salvación que él no podía ofrecer. La cordura de Julián empezó a desmoronarse bajo el peso de lo imposible. Sentía que la presencia de su amada pequeña estaba allí, observándolo fijamente desde las sombras. Sin embargo, el golpe final a su realidad llegó cuando sus ojos se posaron en una lápida recién tallada. Con terror, leyó su propio nombre grabado con una precisión asombrosa y justo debajo, la fecha de su muerte marcada para el día de mañana.
El frío que emanaba de aquella lápida con su propio nombre no era físico. Era un hachazo directo a su entendimiento. Julián retrocedió, sintiendo que el aire se espesaba como si respirara mercurio. Las sombras de los cipreses, antes estáticas, empezaron a estirarse y a retorcerse de forma independiente a la luz de su linterna, como si fueran seres bidimensionales intentando desprenderse del suelo. Cada paso que daba hacia atrás parecía alejarlo más de la salida, mientras el cementerio se reconfiguraba en una arquitectura de pesadilla donde los senderos se curvaban sobre sí mismos sin dejarle vía de escape. A pocos pasos, un grupo de estatuas de ángeles guardianes custodiaba un panteón familiar de mármol negro. Sin embargo, no había paz en sus rostros pétreos. Sus expresiones estaban desencajadas en una agonía eterna que parecía burlarse del descanso eterno. De las cuencas vacías de las esculturas brotaba un líquido viscoso y oscuro que goteaba rítmicamente contra el suelo. Julián, movido por un impulso profesional y macabro, tomó una muestra con su equipo de restauración. Al analizar la consistencia y el olor, el pánico lo invadió. No era pintura ni resina, era sangre humana, fresca y oxigenada. Lo más aterrador ocurrió cuando recordó el kit de pruebas rápidas que llevaba para identificar contaminantes biológicos. El resultado fue una imposibilidad estadística. El ADN de esa sangre era idéntico al suyo. Era como si el cementerio estuviera drenando su propia esencia vital para alimentar el llanto de las piedras, convirtiendo su cuerpo en el motor biológico de aquel horror sobrenatural. Desesperado por encontrar una explicación lógica, Julián encendió el monitor de las cámaras de vigilancia térmica que había instalado en el perímetro exterior al llegar. Lo que vio en la pantalla le hizo soltar el dispositivo. En la imagen granulada se veían formas nítidas de vacíos desplazándose entre las tumbas. No eran fantasmas translúcidos ni figuras humanas. Eran agujeros negros en el espectro térmico, espacios donde la realidad simplemente no existía, caminando con paso firme y deliberado hacia él. A simple vista, el camino estaba despejado, pero la cámara insistía en que algo invisible y carente de materia lo estaba rodeando, cerrando cualquier posibilidad de huida hacia las montañas que rodeaban el valle. El viento comenzó a soplar con una fuerza inusitada, pero al pasar entre las estructuras del camposanto, el sonido no era un silbido común. Julián fue atraído hacia un osario abierto, donde miles de restos óseos habían sido dispuestos en geometrías imposibles que desafiaban la gravedad. El aire, al filtrarse por los fémures perforados y los cráneos alineados con precisión matemática, creaba una polifonía hipnótica, una melodía ancestral que vibraba directamente en sus huesos. La música no se escuchaba con los oídos, se sentía como un pulso electromagnético que lo sumía en un trance profundo, borrando sus recuerdos y reemplazándolos con visiones de mundos colapsando bajo cielos negros, donde el tiempo no era una línea, sino un círculo de sufrimiento interminable. Para romper el hechizo de la melodía, Julián tropezó y cayó sobre un montículo de tierra removida. Al intentar levantarse, escuchó un sonido rítmico bajo sus palmas. Cavó frenéticamente unos centímetros hasta desenterrar una caja de madera podrida. Dentro, cientos de relojes de bolsillo de plata latían al unísono. No era el tic-tac mecánico de los engranajes, sino un latido húmedo y constante, como si cada reloj albergara un corazón humano diminuto en su interior. Todos marcaban exactamente la misma hora, un tiempo que no pertenecía al reloj de su muñeca, sino a una cuenta regresiva que parecía agotarse con cada latido, sincronizándose con su propio pulso acelerado. De entre la neblina emergió la figura encapuchada. No caminaba. Parecía deslizarse sobre la realidad misma, distorsionando el espacio a su alrededor. Cuando la figura se detuvo frente a él y bajó su capucha, Julián no vio un monstruo,
sino una versión de sí mismo envejecida, con los ojos consumidos por el dolor y la culpa acumulada. Era el reflejo de todos sus miedos materializados en carne y sombra. «Este lugar no es un sitio de descanso», susurró la figura con una voz que sonaba como el crujir de lápidas antiguas. «Es una prisión para las entidades que la física no puede contener». Julián comprendió entonces que el cementerio era una jaula diseñada para encerrar anomalías que amenazaban el tejido de la existencia humana. Impulsado por un terror que ya no buscaba respuestas, sino escape, Julián regresó a la tumba que llevaba su nombre. Con la pala, comenzó a cavar con una fuerza desesperada, ignorando el cansancio que atenazaba sus músculos. No buscaba su cadáver. Necesitaba destruir la mentira de esa inscripción. Al golpear la tapa de madera y abrirla con un crujido seco, no encontró huesos. Lo que se extendía ante sus ojos era un portal circular, un agujero en el tejido de la realidad que mostraba, con una claridad aterradora, el interior de su propia casa en el presente. Pudo ver su sala de estar y el retrato de su hija, conectando aquel lugar maldito con su propia vida. Julián se quedó paralizado ante el abismo que mostraba su propio hogar. Un espejismo de calidez y normalidad en mitad de aquel páramo de piedra y muerte. El impulso de saltar, de atravesar esa ventana hacia el pasado para recuperar la vida que le fue arrebatada por la tragedia, era una fuerza física, un tirón magnético que le desgarraba el pecho. Sin embargo, justo al borde de la fosa, incrustado en el barro podrido y las cenizas, descubrió un espejo de obsidiana cuyo brillo oscuro parecía absorber la poca luz que quedaba en el mundo. Al inclinarse para mirar en su superficie pulida, no vio su rostro demacrado ni sus ojos cansados, sino una sucesión de reflejos imposibles y desgarradores. Vio a su hija creciendo con salud, convirtiéndose en una mujer radiante que nunca llegaría a ser en el mundo real. Eran las versiones de las personas que nunca llegaron a nacer, senderos de la existencia que el cementerio utilizaba como cebo para seducir a los vivos y atraparlos para siempre en una nostalgia eterna y paralizante. Aquel espejo era la trampa definitiva. Apartó la mirada con un grito ahogado que resonó en el silencio sepulcral y corrió hacia el centro del camposanto, donde la vegetación se volvía más espesa, oscura y retorcida. Al tropezar con una raíz expuesta que sobresalía del suelo como una costilla blanca, sintió una textura suave, tibia y extrañamente sedosa que le erizó la piel por completo. Al enfocar su linterna, el horror lo golpeó de nuevo. No era madera ni corteza lo que cubría el suelo. Eran raíces de cabello humano, mechones que se hundían en la tierra como nervios expuestos de la propia montaña. Cada rama era un grito congelado y cada hoja una conciencia atrapada en un estado de vigilia vegetal permanente. Una red neuronal de agonía que mantenía viva la infraestructura del lugar. En un claro rodeado por estos centinelas de pelo y savia, Julián encontró un ataúd transparente, fabricado con un cristal tan puro que parecía hecho de aire sólido y tiempo detenido. Dentro, una mujer de facciones nobles permanecía con los ojos abiertos, parpadeando con una lentitud inusual. Estaba viva, pero atrapada en un tiempo detenido. Una prisionera de la eternidad que custodiaba el último secreto del lugar. Sobre su pecho inmóvil flotaba la llave de sombra, un objeto que carecía de volumen, masa o reflejo real. Era una mancha de oscuridad pura, una grieta en la percepción que vibraba con la frecuencia del universo mismo. Julián comprendió que no podía tocarla con las manos físicas, debía tomarla con la voluntad inquebrantable de quien ya no teme a la pérdida, ni busca consuelo en las sombras del pasado. En ese instante de claridad absoluta, la figura encapuchada emergió de la niebla por última vez. Pero Julián ya no vio en ella una amenaza, sino un recordatorio de su propia fragilidad humana. Comprendió que su hija no estaba en aquel portal, ni en las voces de la fosa, ni en las flores que nunca morían.
Ella vivía en el único refugio que la muerte no podía profanar: su memoria, su alma y su amor eterno. Con un gesto de resolución final, Julián estrelló la reliquia que había buscado contra el mármol frío de la tumba que llevaba su nombre grabado. El artefacto se fragmentó en 1000 astillas de luz blanca, y el sonido del cristal rompiéndose fue seguido por un silencio absoluto que pareció detener el latido mismo de la montaña. El suelo comenzó a vibrar con una fuerza sísmica, y las estructuras de piedra empezaron a colapsar sobre sí mismas, devoradas por un vacío que reclamaba lo que nunca debió existir. Julián corrió hacia la salida, perseguido por el estruendo de los ángeles que se desmoronaban. El portal hacia su casa se cerró con un último suspiro, devolviéndolo a la realidad del presente. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, Julián se encontraba ya en un campo de flores. Del cementerio no quedaba ni una sola piedra. Solo quedaba el rocío sobre la hierba y una paz definitiva que le permitía, por fin, aceptar la muerte para poder volver a vivir.